Querida familia, tengan un feliz sábado y que Dios nos bendiga a todos. Les saluda su hermano en Cristo, Leiby Camacaro. Hoy, 9 de mayo, continuamos en casa adorando a nuestro Señor Jesucristo y el tema de esta semana es ¿por qué se necesita la interpretación? Pero antes de comenzar el repaso, quiero invitarlos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana de sábado, que nos permitas estudiar tu palabra, permite que podamos entenderla y así enseñarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queremos iniciar diciendo que el simple hecho de leer la Biblia no basta. Debe ser interpretada y saber qué debo hacer. Al leer ese pasaje, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo utilizar? Si es una parábola, es un sueño profético, es un sueño simbólico. Si es un relato histórico o algún consejo apostólico de la época. No sé si alguien ha experimentado el abrir la Biblia al azar para ver qué les dice Dios, pero puede llevarnos a conclusiones incorrectas y extrañas. Quiero contarles la historia de un hombre que tenía muchos problemas, ¿sí? Y estaba muy desesperado y decidió abrir la Biblia así, al azar. Pues resulta que cayó en Mateo capítulo 27, versículo 5, que dice: Judas fue y se ahorcó. Sorprendido, lo intentó por segunda vez y cayó en Lucas capítulo 10, versículo 37, que dice: ve y haz tú lo mismo. No lo podía creer este hombre y la angustia lo llevó a intentarlo por tercera vez. Y cayendo, así, abriendo la Biblia así, cayó en San Juan capítulo 13, versículo 27, que dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Se imaginan? Por eso es necesario interpretar correctamente la Biblia, con mucha fe en el Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Así que quiero invitarlos para que leamos lo que fue la lectura bíblica de esta semana, que está en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hablemos de las presuposiciones. Ellas no nos llevan a ningún lado. Incluso usamos un texto para crear un pretexto. Y esto nos divide y nos lleva a formar otras denominaciones, sectas o grupos que son consecuencia de la división. Por eso debemos ser unidos en la misma misión con una sola doctrina. La división ha sido el mayor éxito que el enemigo ha tenido y causar diferencias es lo que él quiere. Así lo hizo en el cielo y logró convencer la tercera parte de los ángeles, logrando su expulsión. Luego lo aplicó acá en la tierra y causó un gran estrago. Ahora lo está aplicando en las iglesias, así que debemos tener mucho cuidado. Quiero que leamos Isaías 59:2, que dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso ha hecho las divisiones. Por otra parte, hablando de las traducciones e interpretaciones, la Biblia se escribió en hebreo, en arameo en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se escribió en el griego koiné. La mayoría del mundo no habla ni lee estos idiomas antiguos. Es por eso que la Biblia se traduce en esos idiomas modernos y se necesita la hermenéutica, que es la ciencia que estudia cómo interpretar correctamente la Biblia. Muchas traducciones son buenas, pero un lenguaje tan actualizado puede desviar un poco el mensaje. Quiero que leamos en Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. El Señor les ayudaba a entender las escrituras a sus discípulos. Si hablamos de la Biblia y la cultura, es otro punto interesante. En Hechos capítulo 17, Pablo está sumergido en una cultura griega y él les habla adaptándose a esa cultura. Por eso es muy útil conocer esa cultura para poder entender el Nuevo Testamento. Leamos en Hechos capítulo 17, versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Pues claro, ellos tenían una cultura diferente.
Nuestra naturaleza pecaminosa y caída rompió nuestra relación con Dios. Afectó nuestra existencia humana y nuestra capacidad de entender, fomentar la duda, el rechazo a Dios y sus caminos y cerró nuestra mente a la verdad. Muchas personas quieren escuchar cosas atractivas como la doctrina de la prosperidad, pero no obedecer la ley de Dios. Saben que lo más importante de la interpretación bíblica es de cómo obtener la salvación. Leamos Mateo 16, 26. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lo más importante es nuestra salvación. Si no interpretamos correctamente la Biblia, llegamos a conclusiones falsas. Leamos 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, que dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay muchas personas que tratan de torcer las escrituras para su propia perdición. Así que tengamos mucho cuidado. Ahora quiero que hagamos algunas preguntas aplicables en el día de hoy. ¿No te ha pasado que aunque tengas muchas traducciones para entender un pasaje, quedas más confundido? Tienes que leerla con mucha fe. Segunda, ¿te han exhortado y te ha dolido? ¿O tu naturaleza pecaminosa no quiere dejarte entender? Nos ha pasado. Otra también sería, ¿alguna vez has predicado a alguien sobre el no comer cerdo y te ha respondido con Hechos capítulo 10? Ese pasaje conocido de Cornelio, de Pedro, del lienzo con los animales que eran inmundos y Dios los limpió, que todo lo que corre y vuela va para la muela. Estás predicando correctamente el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14:6. Quiero dejar de tarea para esta semana que consigas en físico o en internet varias versiones bíblicas y compara un pasaje y verás la diferencia que hay. Yo te recomiendo que uses la versión de Reina Valera 1960, es espectacular. Quiero concluir. No entender bien la Biblia nos hará predicar un mensaje incorrecto. Recuerda eso. No entender bien la Biblia nos hace predicar un mensaje torcido, como dice las Escrituras. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo.